La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes 28 de agosto, estamos en la 21ª semana del tiempo ordinario. Retomamos nuestra meditación del Evangelio de San Mateo, pero con un gran salto de lo que habíamos visto la semana pasada. Ya estamos en el capítulo 23. Hoy vamos a leer los versículos 13 al 22. Como en otras ocasiones, lo que hay detrás de este salto o esta laguna intermedia es que esas lecturas se utilizan en otros momentos del año litúrgico, en particular alrededor de la Cuaresma y del tiempo de preparación para la Semana Mayor. ¿Qué es lo que quedó sin que profundizáramos, sin nos dedicáramos con más detalle? La entrada triunfal del Señor en Jerusalén, con lo que empieza toda esta progresión de lo que solemos llamar como la pasión del Señor, que desemboca eventualmente en su resurrección. Inmediatamente después de la entrada triunfal en Jerusalén viene la purificación del templo, lo que algunos autores consideran que fue la acción decisiva de Jesús para que las autoridades religiosas de la época tomaran la decisión de matarlo, de quitarlo de en medio. Y en la manera como Mateo va presentando estos últimos días de la vida del Señor Jesús, después de estos dos momentos importantes, entrada triunfal y la purificación del templo, se viene una serie de controversias con las autoridades religiosas del lugar, ¿no? Primero que nada, como una representación simbólica de lo que va a pasar, está aquel pasaje de la higuera que se seca, ¿no?, por la maldición que le hace el Señor Jesús. Recordemos que la higuera era símbolo en esa época también del templo de Jerusalén, y podríamos decir del templo de Jerusalén y de todo el culto que se hacía ahí. Un culto que no solamente no daba ya fruto, sino que estaba condenado a secarse. Viene una pregunta de las autoridades después a Jesús para subrayar o preguntarle: ¿quién te ha dado la autoridad para que tú hagas estas cosas? Y el Señor les pregunta si pueden contestarle si Juan el Bautista y su bautismo venían de Dios o era meramente una cuestión humana. No es poca cosa esto, porque recuerden ustedes que el centro de la prédica de Juan el Bautista implicaba una ruptura con el templo. Uno de los principales sentidos del templo de Jerusalén era el lugar de reconciliación de las personas que, habiendo cometido un pecado, iban a cumplir lo que la ley prescribía para ser declaradas, perdonados, justificados, ¿no? Y Juan el Bautista perdonaba sin toda esa parafernalia, rito y demás, ¿no? Pues claro que queda evidente que no se atreven a decir una cosa u otra, aunque su corazón pensara que lo que dice Juan el Bautista estaba contra Dios, no lo dicen abiertamente por temor a lo que la gente haga en su contra, porque la gente percibía en Juan el Bautista una presencia de profeta. Luego vienen una serie de parábolas, la parábola de los dos hijos, el hijo obediente y el hijo que no era obediente, uno que inmediatamente dice sí lo voy a hacer pero no lo hace, ese era más bien desobediente, y otro que en un primer momento se niega pero después acepta lo que el padre le pide, y ese sí es obediente. Vemos cómo la narrativa de Mateo va subrayando cada vez más claro que en estas autoridades y en su práctica religiosa, pues no está realmente el encuentro con Dios, sino una sustitución pobre de lo que está llamada a ser una verdadera religión. Viene también la parábola de los viñadores malvados,
que describe estas autoridades religiosas. Luego la parábola del banquete de bodas, al que no va la gente, no van los invitados y finalmente se invita a todas las personas. Y después una serie de controversias sobre el tributo al César, sobre la resurrección o no, sobre el precepto más importante y la respuesta del Señor Jesús, que en el fondo es 2 mandamientos similares, podríamos decir que hasta 3, el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotras y a nosotros mismos. Y eso nos pone en la lectura de hoy. La lectura de hoy, que se conocen como las invectivas o llamadas de atención del Señor Jesús a los letrados y fariseos. Son estos versículos 13 al 22 del capítulo 23. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Esta serie de llamadas de atención, diatribas, como decíamos, regaños, que el Señor Jesús hace a estas autoridades, no solamente están aplicables o son aplicables a esas autoridades con las cuales en el momento que se escribe el Evangelio, después de la expulsión de los cristianos de la sinagoga, pues cobran especial importancia, sino también es una llamada de atención a todas las autoridades que, pretendiendo ser religiosas, pretendiendo ser mediadoras de este encuentro del ser humano con Dios, con el trascendente, en vez de ser mediadoras se convierten o pretenden ser intermediarias. Es decir, se ponen obstaculizando el paso entre la persona y su experiencia de Dios, ¿no? Entre el anhelo de unión y comunión con Dios y esa propia experiencia de Dios. Por lo tanto, hay 7 de estas llamadas de atención. Hoy leímos 3, mañana no vamos a poder leer el resto. Ayer hubiera tocado la anterior. Son 7 que se comparan. Hay una que algunos autores consideran que no es a lo mejor original, no se encuentra en los papiros más antiguos, que es andar buscando quedarse con el dinero de las viudas y la gente necesitada a costa o ofreciéndoles orar por ellos, ¿no? Vender a Dios. Estas 8 llamadas de atención son paralelas de alguna manera a las 8 bienaventuranzas, pero en contrario, ¿no? También tiene un sentido, podemos decir, sarcástico, porque estas autoridades religiosas en la época se presentaban a sí mismas como quienes guían a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no conocen la ley, y que se acercaban a ellos para tratar de encontrar una orientación dentro de su ceguera. De aquí el Evangelio subraya: ustedes son tan ciegos como aquellos que pretenden dirigir. Y no solamente destruyen sus propias vidas, sino que destruyen las vidas de las personas que, confiando en ustedes, se dejan engañar, se dejan perder. Veamos cómo todo esto va en la línea de lo que va describiendo, tejiendo Mateo en esta secuencia de escenas que desembocan finalmente
en el arresto, juicio y muerte del Señor Jesús. Pidamos la gracia de saber a quién seguimos y no convertirnos en ciegos guiados por ciegos. Que así sea. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.